Bueno, hace pocos días conversamos con la canciller, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Hablamos de varios temas. Uno muy importante es el proyecto Heraldo USA, Heraldo United States of America, que es un nuevo proyecto enfocado en los migrantes. A ver, se lo digo de esta manera. Contar las historias de los migrantes que México es el país que más consulados tiene en otro país del mundo, en donde lo que se busca es que seamos nosotros portavoces de esas historias. Conocemos una parte que siempre es muy ruda, ¿no? Pero hay una gran parte de historias de, no me gusta mucho la palabra, pero digámosle así como de éxito o de formaciones familiares, de integración y de todo un conjunto de circunstancias positivas que ellas y ellos, migrantes, han logrado desarrollar. Y están también esas otras historias de las que uno va paso a paso, ¿no? Caminando. Y le hablamos también, por cierto, del famoso tema de la base de datos, en todos lados este tema, ¿no? De la base de datos de los mexicanos en Estados Unidos con matrícula consular. Bueno, esto es la primera parte, mañana presentamos la segunda parte, pero es la primera parte. Insisto, buenos motivos para escucharla. Le agradecemos a nuestra canciller, Alicia Bárcena, que esté de nuevo con usted y con nosotros aquí en Heraldo Televisión. Querida canciller, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho ¿Cómo te ha ido? Pues yo creo que bien, estoy contenta. Yo creo que sí te ha ido bien. Pues mira, llevo 6 meses, Sí. ¿no? Y siento como si fueran 6 años, la verdad, porque qué barbaridad, es una intensidad. Estás todo el día, bueno, en términos técnicos aquí, entiendo que viajas y todo, Sí, pero sí. ¿te la pasas aquí? Pues mira, en realidad te voy a decir lo que hago, haz de cuenta. Yo llego a las 6 de la mañana a Palacio Nacional, claro, atiendo la reunión de 6 a 7 de seguridad, con el Gabinete de Seguridad, con el presidente, que me parece que es absolutamente importantísimo. No creo que haya ningún país del mundo que haga una cosa de ese tipo, un presidente que cite a su Gabinete de Seguridad todos los días. Además, todos los días está. Todos los días. Y después, obviamente, él se va a la mañanera. Y bueno, a mí me sirve mucho porque llego muy temprano aquí, entonces ya el día... Ya tienes la historia del día, ¿no? Exacto, ya tienes el pulso Sí. de qué pasó el día anterior, cómo estamos, en fin. Sí estoy viajando, no tanto, afortunadamente también por un lado, pero me han tocado cosas muy interesantes. Ya sabes que fui a Europa, a la CELAC, Unión Europea. El fin de año pues también fue un año muy importante, pues el presidente me pidió que fuera yo a China, te acordarás, Sí. Cuando fue lo de Acapulco, lo del Otis, fuimos a San Francisco, a la PEC, vino el presidente también, una visita muy importante, la verdad, con reuniones con Biden, con Xi Jinping, en fin, y antes de eso fuimos a Chile y a Colombia, también con el presidente. Ah, claro, el 11 de septiembre. Sí, muy importante porque fuimos a una conferencia de drogas en Cali con un enfoque diferente a las drogas, digamos, con un enfoque de salud, no tanto de ya sabes, el pleito de quién la produce y dónde se produce y tal. Aquí fue un enfoque de adicciones, cómo controlamos las adicciones. Eso es importante. Y eso es muy importante. Oye, canciller, ¿cancillera? No, bueno, sí, fíjate, ¿tú crees? Pero por lo pronto, Alicia. A ver, déjame preguntarte, estamos en ciernes, casi abriendo un proyecto que particularmente para nosotros es importante, ¿no? Para Heraldo, que es Heraldo USA. A ver, ¿qué alcanza a apreciar de eso, tomando en cuenta la cada vez más relevante, o sea, uno puede decir cada vez que te veo, la cada vez más relevante presencia mexicana, y creo que no exagero, Y no exagera. A ver, ¿qué piensas? Mira, es importantísimo, porque nuestra comunidad mexicana en el exterior, y sobre todo en Estados Unidos, nosotros tenemos, yo creo que la mayor red consular del mundo, de un país en otro. Tenemos 53 consulados. Entonces, tenemos alrededor de 37 millones de mexicanos en Estados Unidos, de primera, segunda, tercera, incluso cuarta generación, de los cuales yo te diría que lo que no hemos podido dimensionar, y yo creo que hay que hacerlo, es la contribución de la comunidad mexicana a la economía estadounidense. Realmente es una contribución importantísima. Mira, te doy un dato. 490,000 millones de dólares es lo que los mexicanos en el exterior han pagado desde 2000 a la fecha en impuestos federales y locales. 490,000 millones de dólares allá. Sí.
aparte de lo que mandan de remesas a México, que son por arriba de 65,000 millones, y lo que contribuyen en el consumo interno del país, ¿no? Entonces, la verdad es que no hemos dimensionado eso, por un lado. Por otro, pues la gran contribución que hacen francamente a la economía estadounidense, en todos sentidos. Y yo diría que el Heraldo USA, a mí me encanta el proyecto, porque lo que nos puede traer son las historias, porque los números te pueden decir cosas. Hablamos de migrantes, sí. pero ¿por qué no hablamos de personas? De mujeres, de hombres. Mira, estuve en Chicago, por ejemplo, o en Nueva York, o te vas a New Hampshire, o te vas a Los Ángeles, a donde voy ahora el lunes y martes, vamos a Phoenix y a Los Ángeles. En cada lugar la comunidad mexicana es diferente. Por ejemplo, en Chicago, de todos lados llegan, ¿no? Es muy interesante. Vas a San Diego, me impresionó que resulta que en San Diego está la comunidad más científica, más, pues sí, más que está ligada a los centros de investigación, estudiantes. Te vas a San Francisco y lo que más me impresionó es que hay yucatecos. Muchos yucatecos. Entonces la comida, sí, hombre, importantísimo. Entonces, como que cada lugar te trae por ejemplo, te digo en Chicago, que me impresionó mucho Chicago porque ahí hay un mix de muchos lugares de México, pero con historias tremendas. O sea, por ejemplo, había un señor que me dice, yo llevo 40 años aquí, soy indocumentado, tengo un negocio, o sea, le estaba yendo súper bien, pero no tiene papeles. Me dijo, y no he podido ir a México a ver a mi familia, a nadie. Oye, con 40 años. ¿Te fijas? Y se puso a llorar. No. Entonces yo digo, wow. ¿Por qué me parece tan importante el Heraldo USA? Porque tenemos que concientizar tanto a México como a Estados Unidos de la importancia de legalizar a los mexicanos indocumentados. Imagínate un señor que lleva 40 años, o una señora que lleva 30, que tiene un negocio, que tiene... Me conocí una señora fabulosa en Washington. Ay, no, es que de verdad, esas historias son las que hay que contar. Esta señora tenía un negocio de restaurantes. Ya era la señora, o sea, la gente que quiera algo, con la señora ella se sabía todo. Indocumentada también. Digo, no puede ser, son gente que está súper contribuyendo a la economía. Entonces, y esas historias que se cuenten en el Heraldo USA. Sí. Y la otra que me parece súper interesante son los jóvenes, porque son los dreamers, los que se llaman los dreamers. Y que es una historia que no ha terminado, ¿no? Que está como todo el tiempo a punto de que pase algo fuerte o que se pueda consolidar, ¿no? Exacto, y fíjate que es una historia muy compleja, porque fíjate, estos son muchachos que llegaron muy chiquitos a Estados Unidos, son mexicanos, pero no son migrantes. O sea, ellos vivieron allá, estudiaron allá, se sienten americanos, algunos ni hablan español y no pueden tener sus papeles y los quieren regresar a México. ¿Cómo los insertas? Bueno, entonces, todo eso me parece súper interesante que Heraldo USA lo capture. Y la otra también es cómo hemos logrado crear comunidades binacionales, auténticamente binacionales. Creo yo, por ejemplo, que una comunidad auténticamente binacional es entre San Diego y Tijuana. Sí, que dicen luego dicen que la tercera nación, ¿verdad? Te lo juro, pero por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo que hacen las empresas americanas en San Diego. Mandan a sus trabajadores al tratamiento médico a Tijuana porque es más barato. Entonces hay un flujo de 3 millones al año de personas que vienen a tratarse a Tijuana, lo que se llama turismo médico, ¿no? Pero hombre, este tipo de cosas hay que documentarlas, hay que verlas, hay que analizarlas, medirlas y valorarlas, digo yo. Sí. Y después la otra cosa que yo veo es que cada día estamos construyendo comunidades fronterizas muy importantes. Esta que te digo, Laredo, Nuevo Laredo, Eagle Pass, El Paso, o sea, yo creo que estamos en un momento distinto en la relación con Estados Unidos. Sí. Pero necesitamos que nuestros mexicanos en Estados Unidos sean reconocidos, que no sean discriminados, ¿no? Y que verdaderamente los valoremos. Te cuento otra anécdota importantísima. Aquí se habla de las caravanas, ¿no? Sí. Caravanas de hondureños, de guatemaltecos, de venezolanos. ¿Has oído caravanas de mexicanos? No. Porque los mexicanos, si van a cruzar, porque siguen cruzando, cruzan solos. Y nadie les ayuda. O sea, nuestros mexicanos que quieren pasar al otro lado son discriminados por nuestras propias incluso comunidades. Hombre, además, digamos, los defensores de derechos humanos no veo que piensen en el sur del país. Es cierto, fíjate que caigo en cuenta, que digan,
vamos a ayudar a los mexicanos a que lleguen a la línea o algo parecido, ¿no? Más bien es hondureños, salvadoreños. Sí, bueno, salvadoreños no ahora, ¿verdad? No, ahora no hondureños, tantos. venezolanos. Claro. Ahorita. Entonces, fíjate, venezolanos, colombianos, ecuatorianos. ¿Cuáles son las nacionalidades que más están cruzando México? Fíjate que interesante, Venezuela era el que más cruzaba el año pasado. Sí. Casi 450,000 venezolanos en un año. ¿Y dónde están, Esa es la cosa. Fíjate que Estados Unidos hizo una cosa que le llama el Humanitarian Parole, que es una especie de visa humanitaria, y se la dio a 4 nacionalidades: Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Entonces, ellos tenían más derecho a entrar a Estados Unidos que ninguna otra nacionalidad. ¿Qué piensas de eso? Pues mira, a mí lo que me preocupa, bueno, entraron casi 1 millón con esta Humanitarian Parole. A mí me parece muy importante que haya vías seguras, ordenadas. En función de lo que vive la gente en sus países. Me parece súper bien, pero amplíalo, es decir, no lo reduzca solo a estas cosas. O sea, si vamos a ampliar las vías regulares ordenadas de migración, podemos hacerlo también, por ejemplo, con visas de trabajo. Las visas, por ejemplo, trabajadores agrícolas en Estados Unidos pueden acceder a una visa que se llama H2A o a otros sectores, H2B. Y cada día creo que debemos ampliar estas vías ordenadas. ¿Nos sirve la matrícula consular? Claro, es decir... Enormemente, ¿verdad? Sí, las matrículas consulares... Mira, yo te diría que nosotros estamos tratando de lograr 4 cosas con los migrantes en Estados Unidos, y ahí otra vez el Heraldo USA nos puede ayudar mucho. Primero queremos, obviamente hemos hecho una campaña brutal para que saquen su credencial del INE, del Instituto Nacional Electoral. Y la hicimos con el INE. Sí, la campaña es interesante. Sí. Porque es en Estados Unidos, eso es lo interesante. Y hemos logrado subir, eran como, haz de cuenta, habíamos llegado a 5,000, ponte tú, vamos en 100,000. Vamos en 100,000 personas que ya tienen su credencial. ¿Que pueden votar? Sí, claro. Pueden votar en México, ¿no? Pero también hemos abierto lo que se llaman las ventanillas cívicas para que no solo voten en México, sino que hay muchos mexicanos que tienen la nacionalidad de Estados Unidos, pues que voten allá también, ¿no? Que voten. Sí. ¿Por qué? Porque el voto latino es muy importante. Pero claro, como no tenemos todos documentados, o sea, ahí también hay un juego político. Claro, y hay ¿no? gente que no quiere ni documentarse porque no hay ser que me agarren, ¿no? Por un lado, no, exacto. Sí. Entonces, la matrícula consular, el Instituto Nacional Electoral, su credencial del INE. La tercera cosa para mí fundamental, les estamos diciendo que se afilien al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces estamos haciendo una súper campaña porque no les sale tan caro y pueden afiliar a su mamá, a su papá, los que se hayan quedado acá, ¿no? Pueden tener derecho a pensión en el futuro. Entonces, y a mí me interesa, ojalá me dé tiempo, porque solo me quedan 8 meses. ¿Quién sabe? Ay, bueno, no sé. Lo dije yo. Si no morimos en el intento, ¿verdad? Pero, sí. No, queremos hacer algo muy interesante y es que podamos hacer un acuerdo con Social Security de Estados Unidos para que el IMSS y el Social Security, o sea, un trabajador nuestro en Estados Unidos que haya tenido seguridad social pueda tener portabilidad de derechos. Sí. Eso me parece muy importante. Y ahí, a ver, déjame reiterar. ¿Qué esperas que haga Heraldo USA? Bueno, primero que nada, que le informe justamente a la comunidad mexicana en Estados Unidos, pero no solo a la comunidad mexicana, yo creo que a la comunidad hispana también, a todos, sí. Pero también a la comunidad de Estados Unidos, que esa me interesa muchísimo, sí. Porque la comunidad estadounidense, sobre todo en algunos estados muy conservadores, es muy importante que también vean la contribución de México y no nos vean como delincuentes que llevamos droga, que envenenamos la sangre, dice Trump, me muero. Sí. O sea, por Dios, bueno, porque comen tacos o qué. ¿Qué vamos a hacer si gana Trump? En el sentido, incluso ha hablado de cerrar la frontera y tenemos ahí también al señor Abbott y tenemos todo esto que está pasando en Texas. Sí. El otro día dijo una cosa Abbott que me inquietó muchísimo. Dijo, no les disparo porque luego me demanda Biden, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Y claro, y después llegaron los patriotas, ¿no? Con sus rifles. Sí, de eso se trata, el discurso exponencial que le llaman. Claro, pero fíjate una cosa, bueno, DeSantis ya se bajó de la campaña, pero claro que sigue ¿no? Hablando mucho. Abbott realmente, para ponerlo en un cuadro, pero fíjate que yo creo que ahí también Heraldo USA nos puede ayudar,
para que, los consulados deben de ser defensorías de migrantes, deben ser lugares donde defendemos a los migrantes. Lo que está haciendo Abbott y DeSantis es muy grave, porque lo que están haciendo es que tú puedes agarrar a cualquier persona en la calle, pedirle sus documentos y si eres ilegal, para afuera o te meten a la cárcel. Además es discriminatorio, te ven como mexicano, exacto. O sea, hay un estereotipo, exacto, ¿no? Y vámonos. Exacto. Y vámonos. O sea, si es un mexicano güerito, no le hace nada. Y antes eso no era legal. Sí. Entonces nosotros sí estamos convirtiendo, sobre todo nuestros consulados fronterizos y sobre todo los de Texas, en defensa, para que se conviertan en consulados, en defensores de la comunidad. Sí. Entonces, por eso yo estoy yendo a todos los consulados. Ahorita yo he visitado pues, alrededor de 10, son 53, sí. ¿No? Ahora me voy a visitar 3 o 4, y luego quiero visitar todos los de Texas, sí. Porque sabes que tenemos muy buenos cónsules, sí. Muy buenas consulesas. Sí. Muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces, es gente comprometida y eso es lo que yo creo que en Heraldo USA. Oye, ¿es difícil ya poder distinguir con toda claridad concentración de mexicanos más en una zona que en otra zona? Sí. Ya están dispersos en todo el país, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en Nueva York le dicen Puebla York. Puebla York. No, pues, claro. Sí. Entonces, cuando vino Adams, el alcalde, buenísima onda, se fue a Puebla. Pues sí. Y entonces se instaló un vuelo entre Puebla y Nueva York. O sea, Nueva York sí, es un lugar muy de Puebla, digamos, sí. ¿No? Te decía que San Francisco de Yucatán, yo bueno, eso me tiene sorprendido. No, sorprendido, ¿no? Sí, Los Ángeles está claro, ¿no? Zacatecas, sí, Jalisco. Sí, exacto. Sí. Caléxico, Los Ángeles, toda esa parte, sí. Pero te digo, cambia, ¿no? Entonces, Heraldo USA nos puede ayudar muchísimo precisamente a vincular a las comunidades migrantes con sus estados de origen. Sí. Fíjate que hay estados que tienen un funcionario que debería ser el enlace con los migrantes, Zacatecas. Mucha gente de Zacatecas, por ejemplo. Y una cosa interesante que está pasando ahora es que muchos de los migrantes mexicanos que están llegando a la frontera, que no son la mayoría, la verdad es que la migración mexicana ha caído muchísimo, pero los que llegan fundamentalmente son de Chiapas, sobre todo de estos lugares donde se ha desatado cierta violencia, de Guerrero, Oaxaca, ¿no? Entonces, sí creo que hay algo que debemos mirar. Y la otra cosa que estamos haciendo, que yo creo que es muy interesante, es que como los migrantes que están llegando a México ya es un país de tránsito, destino, sí. Origen, retorno, todo, ¿no? Sí, a ver, me siguen diciendo especialistas que de nuevo se intensificó la migración mexicana, que sigue siendo la mayoría. ¿No? Ya no. No. Yo te doy las cifras exactas. Mira. ¿La mayoría ahorita cuál es? ¿Venezolana? El año pasado Venezuela. ¿Y este año? Y ahora, en estos últimos meses, Guatemala. ¿Otra vez? Sí, pero te voy a decir por qué Venezuela bajó. Porque Estados Unidos inició vuelos de repatriación a Venezuela y nosotros también. O sea, nosotros estamos ya haciendo vuelos de retorno. Le llamamos vuelos de retorno asistido. ¿Por qué? Porque en el caso de México, Estados Unidos no, lo estamos convenciendo de que lo hagan. Las personas que nosotros retornamos a Guatemala, Honduras, Venezuela, Cuba, los retornamos con un paquete de desarrollo. O sea, le decimos, a ver, hemos retornado alrededor de 350 venezolanos en las últimas semanas. Entonces vamos a retornar ahora, haz de cuenta, 130. Pero ellos, lo que les decimos nosotros es, cuando llegues a Venezuela, te registras en un programa que México va a aportar y te vamos a dar sueldo mínimo por 6 meses y te vamos a vincular a alguna empresa. Jóvenes construyendo el futuro, por 6 meses. Para que ese inmigrante que lo estás retornando, pues no se quede en el aire. No, porque regresa, ¿no? Y además regresa con una mano adelante y otra atrás, y a lo mejor hasta quizás perseguido internamente. Claro. Bueno, eso sí lo estamos cuidando mucho, porque si son perseguidos, si tienen miedo creíble, que se llama, entonces México tiene la obligación de otorgarles refugio. Sí. Ese es un programa muy bueno, por cierto que Tonatiuh jugó un papel ahí muy importante. Sí, claro. Y Comar juega un papel muy importante. Sí. Lo que pasa es que Comar llegan gente que está buscando refugio, pero también migrantes económicos, sociales, entonces hay una confusión ahí. Pero si la persona te demuestra, y por eso cuando retornamos gente, siempre vamos a Comar primero, para decirle, a ver, Comar, estas personas que queremos mandar a
Venezuela o a Guatemala o a Cuba, ¿tienen algún problema o son elegibles para ser refugiados? Entonces Comar nos dice... No tiene sentido desaparecer la Comar. ¿Perdón? No tiene sentido desaparecer la Comar. Por favor. Porque has oído voces, ¿no? Que dicen que desaparezca. No. Comar es importantísimo. Está haciendo un trabajo muy bonito. Fíjate que deberíamos ir a Tapachula. Te invito un día. Vámonos. Contigo, con cámaras, con todo. Sale. Porque Tapachula es por donde entra la mayoría de los migrantes. Ahí el río. Exacto. Suchiate. O sea, ahí tú te das cuenta de todo lo que está pasando. Me he pasado varias veces en las llantotas. No, pues entonces fíjate. Pero sobre todo para que veas cómo está trabajando Comar, que está haciendo un trabajo muy bonito. Y lo que queremos hacer en Tapachula es un centro multipropósito. Sí. En donde, por ejemplo, si hay migrantes que están en la frontera norte y que se vienen hacia el sur, porque quieres despresurizar la frontera norte. Muy bien, pues entonces que lleguen a un centro donde les ofrezcas todo tipo de servicios. Sí. Y ahí nos está ayudando bienestar, salud, educación, y donde se les da un CURP, una identificación temporal para que esa persona pueda hacer dos cosas: abrir una cuenta bancaria y trabajar. Sí. Oye, ¿qué sabes de esta, de repente, cierta animadversión de algunas comunidades mexicanas con los migrantes? Se quedan ahí, pues empiezan a llenarse. Tapachula es un buen ejemplo, sí. ¿no? Tapachula, ha de ser difícil vivir en Tapachula, ¿no? Tapachulteco, como sí, sí, claro. Ha de ser difícil, a lo mejor ahora ¿sabes qué? Tijuana lo entiende, ¿no? Tijuana es quizás... Tijuana es el lugar que mejor lo entiende. Sí, yo creo que sí. Pero en Tapachula hay un fenómeno muy interesante. Justamente por estos programas, resulta que bienestar, sobre todo bienestar, y Amexid, nuestra Amexid, lograron algo muy interesante, y es que si le das el CURP y pueden trabajar, los insertan a la comunidad de Tapachula, y muchos de ellos son o médicos, fíjate, o enfermeras, o cuidadoras, o cocineras, ¿no? Entonces empiezan a darle un servicio a la comunidad de Tapachula. Entonces se van a las escuelas o se van a los centros de salud. Entonces la comunidad dice, espérate, el migrante a mí me está ayudando. Me está ayudando a construir mi casa, me está ayudando a cuidar a mis hijos, me está ayudando a, no sé, a servicios de salud. Y eso lo ha logrado la que era la presidenta municipal, Rosy. Sí. Logró un programa de integración muy interesante. Pero eso no está pasando en todas partes. Esa es la realidad. O sea, hay lugares donde sí se ve al migrante. Hay una animadversión grande. Oye, a ver, para cerrar esta parte, te diría, ¿cómo imaginas toda esta labor de, más allá de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, de Heraldo USA? Mira, yo lo que creo es que los dos países están viviendo un momento muy importante. Sí. Elecciones en los dos, ¿no? Exacto. Y yo creo que Heraldo USA y lo que podemos hacer conjuntamente es cambiar el paradigma y la narrativa. Tenemos una disyuntiva. O nos vamos por la narrativa trompista de cerremos la frontera, somos delincuentes, ¿no? O nos vamos por la vía que yo creo que es la mejor, de somos dos países que estamos creando la región económica más potente del mundo. Fíjate el comercio de México con Estados Unidos, 863,000 millones de dólares. Comercializamos 2 millones de dólares por minuto, 2 millones de dólares. 2 millones por día. Ese es un muy buen dato para numeralia, ¿eh? Es una numeralia buenísima. Pues imagínate, tenemos 60 cruces fronterizos, 60. Sí. Entonces, a ver, si Trump nos quiere cerrar la frontera, entonces ya no va a haber este comercio. De esos 863,000 millones, de 2 millones por minuto. Y de todos esos centros de paso. Exacto. 30% o 40% de esa exportación mexicana es producto norteamericano.